Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wins. En esta ocasión estaremos realizando estos tiernos huevitos que además pueden sostenerse por sí solos. Para realizar este proyecto tendremos dos partes, dos tutoriales, ¿ok? En la primera vamos a confeccionar todas las piezas que son iguales para ambos. Y en la segunda, pues vamos a unirlo todo, bordar los ojitos, la nariz, ¿verdad? Marcar la diferencia entre ellos. Además, le invito a nuestra web gretawins.com, pues estos huevitos serán un patrón escrito de manera gratuita en nuestra web. Si estuviera listo el patrón escrito en nuestra web, en la descripción de este tutorial ya podrá ver el enlace. Así que si desea confeccionarlos, veamos la lista de materiales. Para realizar estos conejitos, esta es la hilaza que yo he elegido, pero usted lo puede realizar con el hilo que guste, ¿ok? Esta es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Los colores que estaremos utilizando, principalmente blanco, no más de 50 gramos va a necesitar. Con 50 gramos van a quedar los dos huevitos. Vamos también a utilizar un rosita para la conejita, este azul que es orquídea para el detallito nada más del conejito, o sea, también este marrón que es tabaco en esta marca para el lacito del conejito. Pero estos tres colores son colores que usted incluso puede utilizar diferente hilaza a la que ocupa para lo que es el huevo, las orejas y las patitas, ¿ok? Puede utilizar otra hilaza más fina, la que usted guste, pues son detalles extras, ¿verdad? Que también le va a quedar bien. En mi caso he utilizado la misma marca de hilo, ¿ok? Mismo grosor, solamente que es una sola hebrita, por ejemplo, para el hocico del conejito, es tan solo 2 hebritas de las 6 que trae esta hilaza. Igual para el hocico de la conejita, ya para el lacito sí ocupé la hilaza enterita, ¿ok? Vamos a necesitar además hilo de coser de color negro para bordar los ojitos. Podrían utilizar hilo de 1 milímetro de grosor, pero siento que resaltarían demasiado los ojos y con hilo de coser pues queda más fino, queda más bonito, un mejor acabado, ¿ok? Pero es elección suya. Incluso podría utilizar ojitos de seguridad. Ok, nada más que avance el vídeo o vea la segunda parte, creo que estaría en la segunda parte de este tutorial para que lo posicione, ¿verdad? Aproximadamente entre las rondas contando desde abajo 16 y 17 he bordado los ojitos, ahí también podrían colocar ojitos de seguridad si así lo desean, pero yo he querido hacer algo seguro para todos los niños y se me hace que bordado es lo ideal, pero es a gusto de ustedes. Estos conejitos, como ya les había mostrado, se sostienen solitos. Aquí detrás pues tienen sus colitas. Para estas colitas yo he utilizado hilo 100% acrílico. Una hilaza acrílica es lo ideal para que queden así los pomponcitos bien peluditos, pero usted puede intentarlo con el hilo que guste, ¿ok? Con esto vamos a realizar lo que es la colita. Con esta hilaza Sinfonía yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros, ¿ok? Yo realizo el punto bajo en forma de X. Dependiendo de cómo usted realice el punto bajo, pues puede cambiar el número de gancho también. Si quiere conocer más acerca de lo que es punto bajo en V, X o falso X, pues visite el enlace que le comparto en la descripción de este vídeo, pues ya tenemos un tutorial hablando sobre el tema. ¿Okay? Además, vamos a estar utilizando, claro que sí, tijerita, alfileres, aguja lanera, claro que sí, poquito de relleno que nunca nos puede faltar en nuestros amigurumis y además algún rubor para colocar en las orejitas, aquí dentro y en las mejillas de la conejita. ¿Okay? Es todo el material que necesitamos, así que si está listo, comencemos. Iniciemos realizando el huevo con hilo de color blanco, un anillo mágico y ya que esté seguro dentro haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerremos el anillo.
Coloque marcador siempre que lo considere necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 vamos a realizar 8 aumentos, un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando hasta completar esta ronda con 16 puntos. Iniciemos la ronda número 3 con un punto bajo y luego le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento durante toda la ronda. Esta ronda la acabaremos con 24 puntos. Iniciemos la ronda 4 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 30 puntos. En la ronda número 5 realicemos 30 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 6 vamos a iniciar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y luego le sigue un aumento. Estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y esta ronda la acabaremos con 36 puntos. En la ronda número 7, 36 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 42 puntos. Durante las rondas 9 y 12 estaremos realizando 42 puntos bajos en cada una. Ya llevo 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma hasta la ronda número 12. En la ronda número 13 iniciaremos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue una disminución trabajando la disminución invisible. Así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta completar esta ronda con 36 puntos. Durante las rondas 14 y 15 estaremos realizando 36 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 15. En la ronda 16 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta completar esta ronda con 30 puntos. En las rondas 17 y 18, 30 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 18. En la ronda 19 iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y luego le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta completar esta ronda con 24 puntos. En la ronda 20, 24 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 21 iniciaremos con 2 puntos bajos, 1, 2, luego le sigue una disminución y así continuaremos repitiendo 2 puntos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 18 puntos. En la ronda número 22 iniciemos con un punto bajo y luego una disminución y es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda hasta acabarla con 12 puntos.
En la ronda número 23 y última, vamos a realizar 12 puntos bajos. Yo prefiero realizar 12 puntos bajos en esta última ronda. Así ya luego antes de cerrar, pues voy a rellenar. Pero si usted prefiere realizar 6 disminuciones, también lo puede hacer. Solo que asegúrese entonces de rellenar antes. Y terminada la ronda 23, vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. También vamos a colocar relleno. Relleno suficiente para darle bien la formita a este huevo. Coloque relleno siempre y cuando se lo permita el tejido, que no se le abran los puntos, es muy importante, pero sí que el relleno le da la formita a este huevo. Así que voy a colocar agujita lanera para cerrar. Así cierro los amigurumis, pero usted lo puede cerrar como guste. Yo tomo todas las hebritas delanteras, la primera de adentro hacia afuera, la siguiente de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar las 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en la que iniciamos. Nos aseguramos de que el relleno esté bien adentro, jalamos bien fuerte y así va a cerrar. Voy a asegurar en otro puntito, o sea, entre dos puntos, pero en otro ladito para que no se marque más donde hemos acabado, ¿ok? Aseguramos y escondemos la hebra y listo el huevito. Y recuerde, si estás realizando la parejita, necesitamos 2 huevitos exactamente iguales o lo más similares posible, pues también va a depender muchísimo del relleno que coloque en cada uno. Iniciemos cada orejita con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerremos el anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 vamos a estar repitiendo un punto bajo y luego un aumento. Un total de 3 repeticiones de un punto bajo y un aumento, y esta ronda la acabaremos con 9 puntos. Acomodemos el tejido. En la ronda número 3 estaremos repitiendo 2 puntos y un aumento 3 veces. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda 4 las repeticiones serán de 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos y un aumento 2 veces más, y esta ronda la acabaremos con 15 puntos. En la ronda número 5 volveremos a aumentar, esta vez 4 puntos y un aumento 3 veces. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Así repetiremos 4 puntos y un aumento 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 18 puntos. Desde la ronda 6 y hasta la 10 estaremos realizando 18 puntos bajos en cada ronda. Ya llevo 3 puntos bajos y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda, y de igual forma las rondas que siguen hasta la 10. 18 puntos bajos en cada una. En la ronda número 11 estaremos repitiendo 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así 2 veces más lo mismo, 4 y una disminución, y acabaremos esta ronda con 15 puntos otra vez. Luego en la ronda 12 tan solo 15 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaré hasta completar la ronda. En la ronda 13 las repeticiones serán de 3 puntos y una disminución. 1, 2,
3 y le sigue una disminución. Así estaremos repitiendo 3 puntos y una disminución 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos. Y en las rondas 14 y 15, 12 puntos bajos en cada una. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma 12 puntos bajos más en la ronda número 15. Terminada la ronda 15, vamos a cortar la hebrita dejando suficiente para ahora cerrar esta orejita. Vamos a retirar marcador y colocar agujita lanera. Ya tengo lista la agujita lanera y así voy a comenzar este cierre. Nada en especial. Ahí inserte la agujita y la voy a estar pasando de lado a lado para cerrar. Un ladito con el otro y que nos quede así planito, ¿ok? Al alzar las puntadas, no estire demasiado, no ale demasiado la hebra para que no encoja la pieza. ¿Y por qué? Pues ahora le voy a explicar. Voy a dar una última puntadita, ya que lo tenga así planito, queremos que esta orejita quede como cerradita. Por esa razón, pues voy a darme otra puntadita más aquí, de manera tal que agarre con el otro ladito, ¿ok? Usted hágalo como guste, pero sí que agarre un ladito con el otro y pase completamente la aguja lanera, me va a costar porque tiene la parte de atrás un poco grande. Okay. Ale bien fuerte, voy a dar una puntada más hacia el otro lado y justo en el otro ladito es donde voy a asegurar. ¿Okay? Esta hebra, bien, así que quede bien cerradito. Esta hebrita yo nada más la voy a asegurar y la voy a esconder, pues estas orejitas las estaré pegando al conejito. Este ya está a prueba, todos mis amigurumis, mis nenas juegan con ellos y no los rompen, así que por esa razón, pues ya cada vez que lo pueda evitar, voy a evitar coser, pero vuelvo y repito porque pasé por la etapa en la que no sabía si mis nenas lo iban a romper o no, y todo lo cosía, ¿ok? Si usted considera que puede ser roto por un nene, pues le aconsejo más bien coser. O si lo está realizando para venta, claro que sí, le aconsejo muchísimo coser las piezas de sus amigurumi para que no se vayan a destruir en el futuro y así su cliente pues quede eternamente complacido. ¿Okay? Recuerde que necesitamos 4 orejitas en total, ¿verdad? 2 para cada conejito que vayamos a realizar si vamos a realizar la pareja. Si solamente es uno el que está realizando, pues nada más realice 2 exactamente iguales. Para las patitas vamos a iniciar con un nudo corredizo, ajuste bien y luego 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda cadena estaremos repitiendo 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple. Un punto bajo, 2. Les recomiendo que coloque marcador si lo considera necesario en la cadena número 4 de las que hicimos al inicio, pues justo en ella vamos a estar realizando el segundo aumento triple. Entonces, en esta cadenita que nos queda aquí, 3 puntitos bajos juntos que sería el aumento triple. 1, 2 y 3. Y del otro lado volveremos a repetir lo mismo. 2 puntos bajos, 1, 2, y en la cadena que pedí, por favor, marcara, ahí tiene la hebrita, pues 3 puntos bajos juntos, que sería el aumento triple. 1, 2 y 3. Y así pues habremos acabado esta rondita con 10 puntos. Coloque marcador si lo considera necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 vamos a comenzar con 2 puntos bajos. 1, 2, luego le siguen 3 aumentos de medios puntos altos. Tome lazada en el siguiente puntito, un medio punto alto, otra vez otro medio punto alto en la misma base. Ese sería el primer aumento. Un medio punto alto, otro más en el mismo lugar. Ya llevamos 2 aumentos de medio puntos altos.
Y el tercero. 3 aumentos de medios puntos altos. Le siguen 2 puntos bajos, 1 y 2, y luego 3 aumentos. O sea, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así 2 más. El segundo aumento y el tercero. Y habremos acabado esta ronda 2 con 16 puntos. En las rondas 3 y 4 realizaremos 16 puntos bajos sin aumento ni disminución. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 4. Terminado la ronda número 4, si nunca volteó el tejido, pues es el momento de hacerlo, ya que en la ronda número 5 vamos a realizar 8 disminuciones. Una disminución, 2 y así continuaré realizando disminuciones hasta completar esta ronda. Un total de 8. Acabaremos con 8 puntos. Y terminada la ronda 5, vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. También he retirado el marcador y vamos a colocar un poquito de relleno. Tan solo un poquito que nos dé la formita a la piernita, no necesitamos tanto, ¿ok? Acá tengo el poquito de relleno que voy a estar colocando. Quiero que se lleve una idea de cuánto, vea, es muy poquito. Nada más que le dé la formita. Y ahora sí coloquemos la agujita lanera. Así cerramos la mayoría de nuestros amigurumis tomando solamente las hebritas delanteras, como mismo cerramos el huevito en la parte de encima. Luego de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar todos los puntos. Y una vez más en la hebrita que iniciamos. Jalamos bien fuerte y se va a cerrar. Aseguramos y escondemos la hebra y también la voy a cortar. Recuerde que yo estaré pegando las piezas, pero si usted desea coser a su amigurumis, entonces deje una hebrita un poquito pues más larga. Si vemos por la parte de abajo esta piernita y le damos la formita, tiene la parte de arriba un poco más amplia que la de abajo. Así vamos a acomodar las 4, pues recuerde que si está realizando la parejita, pues va a necesitar 4 piecitos exactamente iguales, ¿ok? Y aquí están los 4 listos, así se ven por la parte de atrás, o sea, donde está el cierre. Para la colita voy a estar utilizando hilaza 100% acrílico, ¿ok? Un blanco muy similar al huevito al sinfonía que hemos utilizado para el huevito. No es exactamente el mismo color, pero prefiero que sea acrílico, que dé el pompón más bonito. Si usted quiere intentarlo utilizando la misma hilaza sinfonía, le animo a que lo haga y así tiene la experiencia, pero si necesito comparar entre los dos, este me gusta muchísimo más, queda más esponjosito, más como pompón, ¿ok? Entonces, hacerlo es muy fácil. Yo di unas 15 ronditas. Este es el poquito de acrílico que tengo. Perdón que no le diga exactamente qué marca es. Creo que es I Love This Yarn, pero no estoy del todo segura, pues ya no tengo la etiqueta. Pero es 100% acrílico, ¿ok? Antes, hace mucho tiempo trabajaba con esta hilaza. Entonces, una ronda, aquel pomponcito le di unas 15 ronditas, así que voy a hacer lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con esto lograremos que nos quede lo más similar posible al anterior, pero pues son colitas, no han de ser perfectas, ¿ok? Cortamos otra hebrita extra y ahora lo que haremos será anudar en el centro, lo más centradito posible. Anudamos, se va a formar como un lacito. Ajuste bien, tanto como usted pueda, ¿ok?
Y hecho esto, pues vamos a recortar. Voy a sujetar estas dos hebritas solo por comodidad. Lo primero será abrir las hebras. Y sí, está bastante largo comparado con este, pero lo que haremos será recortar. Voy a colocar mi dedo y él me dará la idea del largo que voy a querer. ¿Ok? Ya se parece un poco más y simplemente voy a cortarle un poquito, como emparejándolo, ¿verdad? Formando un pompón, no es más que eso. Si quedó algún hilito largo, pues lo corta un poquito. Y el acrílico, cuando usted le haga esto con sus uñas o con sus dedos, también va a funcionar, pues se va a volver una pelucita. ¿Ok? También le puede pasar un peine de mascota si eso lo desea, pero no lo considero necesario. Así los vamos mirando pues que queden lo más similares posible. Ok, ahí me gusta. Tiene un pelito aquí. Que quede redondito, lo más redondito posible. Usted lo va mirando por todos los laditos. Ok, ya que lo tenga listo, pues voy a cortar estas hebritas más o menos del mismo largo del pompón. Pues yo no las necesito. Vuelvo y repito, voy a estar pegando el pompón también. Pero si usted desea coserlo al conejo, pues nada más deje esas hebras largas y no las recortes. No las recorte, perdón. Así nos habrán quedado estos pompones para las colitas y esto pues sirve de relleno para el próximo proyecto. Y hasta aquí esta primera parte, donde hemos realizado las principales piezas que son iguales para ambos conejitos en forma de huevos. En la segunda y última parte estaremos terminándolo. Haremos los detalles que le tocan a cada uno y pues vamos a diferenciarlos entre ellos, claro que sí. Si este vídeo ha sido de su agrado, porfa no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le ha gustado lo que ha visto, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en la siguiente y última parte para este proyecto. Chao, chao.